Buenos días, mi nombre es María José Moreno. Hoy vamos a hablar de la administración en el medioevo. Son tres características comunes y muy importantes que tuvo el sistema feudal y las dos organizaciones del ejército y la Iglesia Católica. La primera de ellas es la jerarquización, que pues es la estructura vertical de organización administrativa que tuvieron en su época. También la expansión de la Iglesia Católica, del ejército y del mismo feudalismo en cuanto a la caída del Imperio Romano y su necesidad de protección, y además de la centralización del poder en cabeza de un rey o de cabeza de un alto mando y posterior descentralización en sus territorios para poder abarcar la totalidad de los territorios de una manera más efectiva. Bueno, es momento de hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene gran importancia en el medioevo. Sus personajes eran muy importantes dentro del panorama político, social, económico, y muchas veces también fueron señores feudales debido a sus especialidades, que también se manejaba una jerarquía dentro de la Iglesia. De acuerdo a las especialidades que tenía cada uno de ellos, estaban a cargo, eran centralizados y jerárquicos, pues estaban a cargo como poder máximo del Papa, seguido por obispos y párrocos. Ejercían un poder descentralizado, pues estos eran enviados a diferentes partes del territorio para que tuviera presencia la Iglesia Católica en ellos, como enviados del Papa y como representación de la Iglesia. Los aportes a la administración de hoy en día son muchas veces asesores y consejeros, no solamente, bueno, hoy en día no solamente los miembros de la iglesia, sino que existe ese componente de una persona que sea especializada, puede aconsejar en ciertos momentos en la formación o alguna decisión importante dentro de una empresa o de una organización. También está la distribución del trabajo de acuerdo a las especialidades y también la división de áreas de acuerdo a especialidad. Bueno, por otro lado, el rey debía tener unas características eh, especiales que lo hicieran merecedor de tener todo el poder y de ser la máxima cabeza de la sociedad feudal. En este sentido, salen muchas características que hoy debería tener un líder, sea en una compañía o sea un líder político, como, y bueno, principalmente eran de justicia, la inteligencia, la modestia y la paciencia. En algunos escritos, en alguna parte de la historia, se hablaba de que si no se contaba con una persona que reuniera todas estas características, podían repartirse entre dos o más personas, las que fueran necesarias para que se puedan reunir todas las características que se requería para este puesto, para esta labor. Dos organizaciones muy importantes en Italia que se les debe gran parte de lo que hoy es la administración, son los mercaderes de Venecia y el Arsenal de Venecia. Los mercaderes de Venecia nacen en Italia como una forma de organizar negocios singulares y los permanentes. Unos de ellos eran la asociación, que eran para los negocios permanentes, y la empresa para negocios singulares y transitorios. En ello estaba la organización de Medici, que establecían todas las sociedades, los miembros y la duración de las sociedades. En ello se emplea por primera vez el uso de la contabilidad y de la documentación y del archivo. Son cosas que hasta hoy se tienen en la administración de las empresas. El arsenal de Venecia nace como una forma de protección porque el comercio italiano estaba en su apogeo y de ellos eran una flota armada que protegían ese comercio italiano. La organización trajo consigo supervisores, trajo consigo contadores de libros, también la contabilidad, los hombres que trabajaban, tenía los tres tipos de gastos que eran variables, fijos y extraordinarios, y, y los tiempos de entradas y salidas de los trabajadores para controlar su trabajo y de esa misma forma pagarles, porque pues, se pagaban por horas y por labor. De ahí salieron lecciones administrativas que se pueden ver hoy en día como es el almacenamiento, entonces inventariando cada una de las cosas que se tenían para que fuera una forma más organizada y tuvieran control sobre los objetos
sobre las cosas que se iban a vender o el servicio. La línea de montaje que se ubicaban en formas de canal, como hoy en día se hace en muchas plantas, del personal con lo que ya habíamos dicho de las horas de trabajo, de por áreas y una lista y los rangos de los trabajadores para hacerlo más organizado. La jerarquización, la estandarización de los productos, el control contable y el control de inventarios.